Hay momentos en la historia que parecen congelados en el tiempo, instantes donde el cielo y la tierra se tocan, donde lo divino y lo humano se encuentran de manera tan profunda que 2000 años después seguimos intentando comprender su significado completo. Uno de esos momentos ocurrió en una mañana aparentemente común en el Templo de Jerusalén, cuando Jesús se inclinó y escribió algo en la arena que cambió todo. ¿Qué escribió exactamente? ¿Por qué ese simple gesto hizo que hombres poderosos huyeran avergonzados? Prepárate para descubrir el misterio. Era temprano en la mañana, y el aire todavía conservaba el frescor de la noche cuando Jesús llegó al templo. Juan capítulo 8, versículo 2 nos dice que todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Era durante la fiesta de los tabernáculos, uno de los momentos más sagrados del calendario judío, cuando miles de peregrinos llenaban Jerusalén. El templo estaba repleto de gente sedienta de escuchar las palabras de este rabino de Nazaret, que hablaba con una autoridad diferente. No citaba constantemente a otros maestros como hacían los demás rabinos. Hablaba como quien conocía los secretos del cielo de primera mano. Pero mientras Jesús enseñaba, un grupo de hombres se reunía en las sombras. Eran los escribas y fariseos, la élite religiosa de Israel. Habían pasado la noche anterior tramando lo que creían sería el golpe maestro contra este predicador que tanto los incomodaba. Verás, Jesús representaba una amenaza para ellos, no porque fuera violento o revolucionario en el sentido político. Su revolución era mucho más peligrosa. Estaba exponiendo la hipocresía de un sistema religioso que se había convertido en una prisión de reglas y tradiciones vacías. Los fariseos eran expertos en la ley, conocían cada letra, cada tilde de las escrituras. Habían construido un cerco de 613 leyes alrededor de los 10 mandamientos originales. Eran como arquitectos que habían construido un laberinto tan complejo que ni ellos mismos podían navegar sin tropezar. Y ahora venía este carpintero de Galilea diciendo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Venía sanando en día de reposo, comiendo con pecadores y publicanos, tocando leprosos. Era un escándalo para todo lo que ellos representaban. Entonces idearon un plan, una trampa tan perfecta que no habría escape posible. Usarían la misma ley de Moisés para atraparlo. Era como usar las propias palabras de alguien para ahorcarlo. El plan era diabólicamente simple. Encontrarían una situación donde la ley de Moisés demandara un castigo específico, preferiblemente la pena de muerte. Llevarían el caso a Jesús públicamente, frente a multitudes, y aquí venía la genialidad malévola del plan. Cualquier respuesta que diera lo metería en problemas. Si decía que había que cumplir la ley y ejecutar el castigo, estaría en conflicto directo con las autoridades romanas. Los romanos habían quitado a los judíos el derecho de ejecutar penas capitales. Solo el gobierno imperial podía autorizar ejecuciones. Si Jesús apoyaba una ejecución sin permiso romano, podría ser arrestado por sedición. Pero si decía que no se debía cumplir la ley de Moisés, entonces lo tendrían. Podrían gritar a los 4 vientos que este supuesto Mesías estaba contradiciendo la sagrada ley que Dios había dado en el Sinaí. Sería el fin de su credibilidad entre el pueblo judío. Era lo que los estrategas llaman un juego de suma cero. No importa qué movimiento hiciera, perdería. O eso pensaban ellos. Entonces encontraron su oportunidad. Una mujer había sido sorprendida en adulterio. No sabemos los detalles exactos de cómo la encontraron. Algunos estudiosos sugieren que fue una trampa dentro de otra trampa, que los fariseos habían orquestado toda la situación. Pero lo que sí sabemos es que la arrastraron hasta el templo. Juan capítulo 8 versículos 3 y 4 nos cuenta: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Imagínate la escena: una mujer, probablemente medio vestida, despeinada, aterrorizada, siendo arrastrada por hombres religiosos a través de las multitudes, los gritos, las miradas, el juicio instantáneo de cientos de ojos. Era un espectáculo diseñado para máxima humillación.
Los fariseos continuaron con su acusación calculada. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Juan capítulo 8, versículo 5. Notemos la precisión legal de su lenguaje. No estaban improvisando. Habían ensayado cada palabra. Citaban Levítico capítulo 20, versículo 10 y Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24. Conocían la ley al dedillo. Pero Juan nos revela algo crucial en el versículo 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. No les importaba la justicia, no les importaba la mujer, no les importaba ni siquiera la ley que tanto decían defender. Todo era una charada, un teatro montado con un solo propósito: destruir a Jesús. La multitud se agolpaba alrededor. Todos esperaban la respuesta. Los discípulos probablemente contenían la respiración, viendo a su maestro aparentemente acorralado. Los fariseos sonreían con esa sonrisa fría de quien cree tener todas las cartas ganadoras. Era el momento de la verdad. Todos los ojos estaban sobre Jesús. ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Cómo podría escapar de esta trampa perfecta? Y entonces Jesús hizo algo que nadie esperaba. No habló, no argumentó, no citó escrituras. Simplemente se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Fue un movimiento tan inesperado, tan fuera de guión, que por un momento todos quedaron desconcertados. Los fariseos se miraron entre ellos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto algún tipo de truco? Estaba ganando tiempo. Pero lo que Jesús estaba haciendo era mucho más profundo que ganar tiempo. Estaba a punto de convertir la trampa de ellos en un espejo que reflejaría sus propias almas oscuras. Estaba a punto de escribir algo que haría que estos hombres orgullosos huyeran como niños asustados. El silencio se extendió por el patio del templo. Solo se escuchaba el suave roce del dedo de Jesús contra la tierra polvorienta. Y en ese silencio, en esa tierra, comenzaba a revelarse un misterio que cambiaría para siempre nuestra comprensión del juicio, la misericordia y el perdón. La Biblia nunca nos dice su nombre, solo la conocemos como la mujer sorprendida en adulterio. Es curioso cómo la historia la redujo a su pecado, como si eso fuera todo lo que ella era. Pero detrás de esa etiqueta había una persona real, con una historia, con sueños, con miedos, con un corazón que latía aceleradamente mientras era arrastrada hacia lo que parecía ser su muerte segura. Piensa en ese momento. Probablemente era temprano en la mañana cuando la sorprendieron. Tal vez estaba en su propia casa, tal vez en la casa del hombre con quien estaba. De repente, la puerta se abre violentamente. Entran hombres gritando, acusando. No hay tiempo para vestirse apropiadamente, no hay tiempo para explicaciones. La arrastran por las calles de Jerusalén. Cada paso es una humillación. Las personas se asoman por las ventanas, los niños señalan, las mujeres murmuran. Algunos probablemente la conocían. Era su vecina, la mujer que compraba pan en la misma panadería, la que iba al pozo a la misma hora. Ahora era un espectáculo público. Pero hay algo profundamente perturbador en esta historia que muchos pasan por alto. La ley que los fariseos citaban con tanta precisión tenía un requisito fundamental que ellos convenientemente ignoraron. Levítico capítulo 20 versículo 10 dice claramente: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Notaste? Dice el adúltero y la adúltera, ambos, los dos, sin excepciones. La ley era clara como el agua. Tanto el hombre como la mujer debían enfrentar el mismo castigo. No había doble estándar en la ley de Moisés respecto al adulterio. Entonces surge la pregunta obvia: ¿dónde estaba el hombre? Si la sorprendieron en el acto mismo, como afirmaban, entonces había un hombre presente. No se puede cometer adulterio solo. Es físicamente imposible. El hombre tenía que estar ahí. ¿Acaso el hombre escapó? ¿Le permitieron irse? ¿O era parte del plan desde el principio? Mientras más examinas los detalles, más sospechosa se vuelve toda la situación. Algunos comentaristas judíos antiguos sugieren algo aún más siniestro. Para sorprender a alguien en el acto mismo, los acusadores tenían que haber estado observando, esperando, tal vez hasta espiando.
La ley judía requería al menos 2 testigos oculares para un caso capital. Eso significa que al menos 2 hombres tuvieron que haber estado en posición de ver el acto íntimo ocurriendo. ¿Cómo sabían exactamente cuándo y dónde mirar? ¿Estaban siguiendo a esta mujer? ¿Habían preparado toda la situación? La precisión del momento, justo cuando Jesús estaba enseñando en el templo con multitudes presentes, parece demasiado conveniente para ser coincidencia. Hay una teoría inquietante entre algunos eruditos. Sugieren que el hombre involucrado podría haber sido parte de la conspiración, que los fariseos lo usaron para seducir a la mujer, crear la situación de adulterio, y luego lo dejaron ir mientras arrastraban solo a ella al templo. Sería el colmo de la crueldad, usar el deseo humano como arma, convertir la intimidad en trampa. Pero incluso si no fue tan calculado, incluso si fue un encuentro genuino que descubrieron, el hecho de traer solo a la mujer violaba el espíritu y la letra de la ley que pretendían defender. Era selectividad judicial en su peor expresión. Esta selectividad revela algo profundo sobre la naturaleza del fariseísmo. No se trataba realmente de justicia o santidad, se trataba de poder, de controlar, de usar la religión como un garrote para golpear a los vulnerables, mientras protegían a los privilegiados. La mujer era un blanco fácil. En la sociedad patriarcal del primer siglo, las mujeres tenían pocos derechos y menos defensores. No podían testificar en la corte. Su palabra valía la mitad que la de un hombre. Eran consideradas propiedad, primero de sus padres, luego de sus esposos. Si esta mujer era casada, su adulterio era considerado principalmente una ofensa contra su esposo, no tanto un pecado moral. Era vista como propiedad dañada. Si era soltera, había deshonrado a su padre y reducido su valor en el mercado matrimonial. En ambos casos, era vista más como objeto que como persona. Los fariseos sabían todo esto. Sabían que ella no podría defenderse. Sabían que nadie se atrevería a hablar por ella. Era la víctima perfecta para su plan perfecto. Pero hay otro detalle que me rompe el corazón. Durante todo este episodio, la mujer nunca habla. Juan no registra ni una sola palabra de ella, ni una defensa, ni una súplica, ni siquiera un grito de injusticia por la ausencia del hombre. Su silencio es ensordecedor. Habla de una resignación profunda, de alguien que ha aceptado que no tiene voz en su propio juicio. Habla de un sistema que la había silenciado tanto que ni siquiera en el momento de su posible ejecución creía que sus palabras importaran. Imagina su terror. Conocía la ley. Sabía lo que significaba ser sorprendida en adulterio. Había visto o escuchado de otras mujeres apedreadas. Sabía cómo era esa muerte, lenta, dolorosa, humillante. Las piedras no mataban inmediatamente. Rompían huesos, desgarraban carne, causaban hemorragias internas. Podía tomar 1 hora o más morir. Y ahora estaba ahí, de pie en el templo, el lugar más sagrado de su religión, rodeada de hombres que sostenían su vida en sus manos, hombres que la miraban no con compasión, sino con desprecio, hombres que la habían convertido en un peón en su juego de poder religioso. Probablemente pensaba en su familia. Tenía hijos que quedarían huérfanos, padres ancianos que quedarían deshonrados, hermanos que llevarían la vergüenza de su pecado por el resto de sus vidas. Cada rostro amado pasaba por su mente mientras esperaba la sentencia. Y entonces sus ojos se encontraron con los de Jesús. Aquí estaba otro rabino, otro hombre religioso, otro juez potencial. ¿Sería él diferente? ¿O simplemente añadiría su voz al coro de condenación? Lo que ella no sabía era que estaba a punto de encontrarse con algo que nunca había experimentado: gracia radical. Estaba a punto de descubrir que su valor no estaba determinado por su pecado, sino por el amor infinito de Dios. Estaba a punto de recibir lo que nadie más le había ofrecido: una segunda oportunidad. Pero primero, Jesús tenía que lidiar con sus acusadores, y lo que estaba a punto de escribir en la arena expondría la hipocresía de ellos de una manera que ninguno esperaba. La mujer sin nombre estaba a punto de presenciar cómo el juicio se volvía contra los jueces. Para entender verdaderamente la genialidad de la trampa que los fariseos habían tendido, necesitamos comprender el complejo panorama político de la Judea del primer siglo.
No era solo una cuestión religiosa, era un campo minado político, donde un paso en falso podía significar la muerte. Judea era una provincia romana desde el año 63 a.C., cuando Pompeyo conquistó Jerusalén. Los romanos eran maestros en el arte de gobernar territorios conquistados. No destruían completamente las estructuras locales, las cooptaban, permitían cierta autonomía religiosa y cultural, siempre y cuando no interfiriera con los intereses imperiales. Los judíos podían tener su Sanedrín, su sistema de cortes religiosas, sus leyes ceremoniales, podían juzgar asuntos de pureza ritual, disputas matrimoniales, conflictos de propiedad según su ley, pero había una línea roja que no podían cruzar, la pena capital. Solo Roma tenía el poder de vida y muerte. Esta restricción no era arbitraria, era una herramienta de control fundamental. Quien controla las ejecuciones controla el poder supremo. Roma entendía que permitir a los pueblos conquistados ejecutar a su propia gente era darles demasiado poder, poder que eventualmente podrían usar contra el imperio mismo. Por eso, cuando años después los líderes judíos quisieron ejecutar a Jesús, tuvieron que llevarlo ante Pilato. Juan capítulo 18, versículo 30, y uno registra su frustración cuando Pilato les dice que lo juzguen según su ley. Y ellos responden: nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los fariseos conocían perfectamente esta restricción. Sabían que si Jesús decía, sí, apedreen a esta mujer según la ley de Moisés, estaría autorizando algo que Roma prohibía expresamente. Sería un acto de rebelión contra el imperio. Podrían correr inmediatamente donde el procurador romano, que en ese tiempo era Poncio Pilato, y denunciar a Jesús como un insurrecto. Este hombre está incitando al pueblo a desafiar la autoridad romana, dirían. Está promoviendo ejecuciones ilegales. Es un peligro para la paz romana. En el clima político de la época, tal acusación era extremadamente seria. Roma no toleraba ni el más mínimo indicio de rebelión. Había habido múltiples revueltas en Judea, todas aplastadas brutalmente. Cualquiera que pareciera estar fomentando la sedición era eliminado rápidamente. Pero el otro lado del dilema era igualmente peligroso para Jesús. Si decía no la apedreen, parecería estar contradiciendo directamente la ley de Moisés. Y aquí es donde la trampa se volvía especialmente viciosa. Verás, el pueblo judío vivía bajo una tensión constante. Por un lado, estaban bajo el yugo romano, lo que muchos veían como una humillación nacional y religiosa. ¿Cómo podía el pueblo elegido de Dios estar sometido a paganos idólatras? Por otro lado, su identidad completa estaba envuelta en la ley de Moisés. Era lo que los distinguía, lo que los mantenía unidos como pueblo. En este contexto, cualquier figura que surgiera necesitaba navegar cuidadosamente entre estas dos realidades. Necesitaba mantener credibilidad religiosa sin provocar a Roma. Muchos supuestos mesías habían fallado en este equilibrio y habían terminado crucificados. Los fariseos sabían que el pueblo esperaba que el Mesías restaurara la ley de Moisés en toda su gloria. Si Jesús, quien muchos creían podría ser el Mesías, públicamente rechazaba una parte clara de la ley mosaica, sería devastador para su credibilidad. Podrían gritar: «Miren, este hombre dice ser enviado por Dios, pero rechaza la ley que Dios mismo dio a Moisés. ¿Cómo puede ser el Mesías si contradice las sagradas Escrituras?». Era un argumento que resonaría profundamente con el pueblo. La ley no era solo un código legal para los judíos, era la palabra misma de Dios, el pacto sagrado que los definía como nación. Rechazar cualquier parte de ella era, en sus mentes, rechazar a Dios mismo. Además, el momento y el lugar eran estratégicamente perfectos. Estaban en el templo, el corazón espiritual de la nación judía. Estaban durante la fiesta de los tabernáculos, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos de todo el mundo judío. Cualquier cosa que Jesús dijera sería presenciada por miles y reportada a decenas de miles más. Los fariseos habían elegido su campo de batalla cuidadosamente. Era público, era sagrado, era durante una festividad importante. No había forma de que Jesús pudiera evadir o posponer la respuesta.
Tenía que responder ahí y entonces, frente a todos. También habían elegido el crimen perfecto para su trampa. El adulterio era un pecado que todos entendían, que provocaba fuertes emociones, que tocaba temas de honor, familia y pureza sexual que eran fundamentales en la sociedad judía. No era un tecnicismo oscuro de la ley, era algo visceral, personal, emotivo. La presencia física de la mujer añadía urgencia dramática. No era una discusión teórica sobre la ley, era una situación de vida o muerte ocurriendo en tiempo real. La mujer estaba ahí, temblando, esperando. La multitud estaba ahí, mirando, juzgando. Los acusadores estaban ahí, con piedras metafóricamente en sus manos. Jesús no podía decir, necesito tiempo para pensar, o consultaré las Escrituras y les daré mi respuesta mañana. La situación demandaba una respuesta inmediata. Era ahora o nunca. Y aquí está lo brillante de la trampa. No había tercera opción obvia. En la lógica binaria de la situación, era sí o no, Roma o Moisés, autoridad civil o autoridad religiosa. Los fariseos habían cerrado todas las salidas aparentes, o al menos eso pensaban, porque no habían contado con que estaban tratando con alguien que operaba en una dimensión completamente diferente. Alguien que podía ver más allá de las categorías humanas de justicia y ley. Alguien que entendía que la verdadera justicia no se trata de elegir entre dos males, sino de revelar un bien mayor. Cuando Jesús se inclinó para escribir en la tierra, no estaba evadiendo el dilema. Estaba preparándose para trascenderlo completamente. Estaba a punto de mostrar que cuando lo divino se encuentra con las trampas humanas, las reglas del juego cambian por completo. El silencio tiene poder. En un mundo lleno de ruido, donde todos quieren hablar y ser escuchados, el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y cuando Jesús se inclinó para escribir en la tierra, su silencio inicial fue ensordecedor. Juan capítulo 8, versículo 6 nos dice, «Mas Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo». No respondió inmediatamente, no entró en debate, no se defendió, simplemente se inclinó y comenzó a escribir. Imagina la tensión en ese momento. Los fariseos habían lanzado su acusación con toda la fuerza de su autoridad religiosa. La multitud esperaba una respuesta. La mujer temblaba esperando su destino. Y Jesús escribía en el suelo. Los segundos debieron parecer horas. Los fariseos probablemente se miraban entre ellos, confundidos. ¿Era esto una señal de derrota? ¿Estaba Jesús tan atrapado que no sabía qué decir? ¿O era algún tipo de truco? En la cultura del Medio Oriente antiguo, y especialmente en la tradición rabínica, cada gesto tenía significado. Los rabinos eran maestros no solo de palabras, sino de acciones simbólicas. Cada movimiento en una enseñanza pública era deliberado, cargado de significado. El acto de inclinarse tenía múltiples connotaciones. Por un lado, era una postura de humildad. Jesús no se elevaba por encima de sus acusadores en arrogancia. No tomaba una posición de superioridad moral obvia. Se bajaba, literalmente, a nivel del suelo. Pero inclinarse también era la postura tradicional de enseñanza de un rabino cuando estaba a punto de impartir una lección particularmente importante. Los estudiantes sabían que cuando el maestro se sentaba o se inclinaba, venía algo significativo. Era una señal de preparar el corazón y la mente. El hecho de que escribiera específicamente con el dedo también era profundamente simbólico. En toda la escritura hebrea hay solo unas pocas referencias al dedo de Dios escribiendo. La más famosa, por supuesto, son las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice, «Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios». Los fariseos, expertos en la ley, no podían dejar de notar la conexión. Aquí estaban ellos, citando la ley de Moisés, y Jesús respondía escribiendo con su dedo, tal como Dios había escrito esa misma ley originalmente. Era una afirmación silenciosa, pero poderosa de autoridad divina. Pero había otra referencia bíblica al dedo, escribiendo que era aún más ominosa. En Daniel capítulo 5, durante el banquete sacrílego del rey Belsasar,
una mano misteriosa aparece y escribe en la pared del palacio. Daniel capítulo 5 versículo 5 describe: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Esa escritura divina fue un juicio, una sentencia de condenación contra un rey arrogante que había profanado las cosas sagradas. Los fariseos conocían bien esta historia. Estaba Jesús sugiriendo que ellos, como Belsasar, estaban bajo juicio divino. El silencio de Jesús mientras escribía también servía un propósito psicológico profundo. Forzaba a todos los presentes a confrontar sus propios pensamientos y motivaciones. En el silencio, sin la distracción de palabras y argumentos, cada persona tenía que enfrentar su propia conciencia. Los fariseos, en particular, fueron forzados a esperar. Ellos, que habían venido demandando una respuesta inmediata, que habían creado una situación de urgencia artificial, ahora tenían que esperar en el tiempo de Jesús. El control de la situación había cambiado sutilmente de manos, y mientras esperaban, tal vez algunos comenzaron a notar las inconsistencias en su propia posición. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué solo ella? ¿Era esto realmente sobre justicia o sobre atrapar a Jesús? El silencio también le daba a la mujer un momento para respirar. Por primera vez desde que la arrastraron esa mañana, no había gritos, no había acusaciones, no había amenazas inmediatas, solo el suave sonido del dedo de Jesús trazando algo en la tierra. En ese silencio, tal vez ella también comenzó a notar algo diferente sobre este rabino. No la miraba con lujuria ni con desprecio. No parecía ansioso por condenarla ni por absolverla precipitadamente. Había una calma en él, una paz que contrastaba marcadamente con la agitación violenta de sus acusadores. El acto de escribir en la tierra también tenía implicaciones prácticas. La tierra del patio del templo habría sido una mezcla de polvo y arena, compactada por miles de pies, pero lo suficientemente suelta para escribir. Lo que se escribiera allí sería temporal, borrado por el viento o por el siguiente grupo de peregrinos que pasara. Esta temporalidad contrastaba con la permanencia que los fariseos buscaban. Ellos querían una declaración definitiva, algo que pudieran usar para siempre contra Jesús. Él respondía con algo efímero, algo que existiría solo por un momento, pero que tendría impacto eterno. Pero los fariseos no podían soportar el silencio por mucho tiempo. Juan capítulo 8 versículo 7 nos dice: y como insistieran en preguntarle. La palabra griega aquí implica que siguieron presionando, siguieron demandando, tal vez elevando sus voces, tratando de forzar una respuesta. Era como si el silencio de Jesús los perturbara más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. En su mundo de debates constantes y argumentos legales, alguien que no jugaba su juego era profundamente desconcertante. Finalmente, Jesús se levantó, y cuando habló, sus palabras cambiarían todo. Pero notemos que habló solo después de haber establecido su propio ritmo, su propio tiempo, su propia autoridad sobre la situación. No fue forzado a responder, eligió responder, y su respuesta no sería lo que nadie esperaba. No sería un sí o un no. Sería una flecha que penetraría directo al corazón de cada acusador presente. Sería una respuesta que revelaría que el verdadero juicio no era sobre la mujer, sino sobre ellos mismos. Para entender completamente el poder de lo que Jesús escribió en la arena, necesitamos sumergirnos en el contexto rico y simbólico de la fiesta de los tabernáculos. No era coincidencia que esta confrontación ocurriera durante esta celebración específica. Cada elemento de la fiesta añadía capas de significado a lo que estaba sucediendo. La fiesta de los tabernáculos, conocida en hebreo como Sukkot, era una de las 3 grandes peregrinaciones anuales ordenadas en la ley. Duraba 7 días, con un 8º día de asamblea solemne. Era un tiempo de alegría intensa, tanto que en la literatura rabínica a menudo se le llamaba simplemente la fiesta. Durante estos días, los judíos construían cabañas temporales hechas de ramas y hojas y vivían en ellas durante la semana. Era un recordatorio vívido de los 40 años que Israel vagó por el desierto.
viviendo en tiendas temporales, dependiendo completamente de la provisión divina. Pero Sucot era más que un memorial histórico, era una celebración de la cosecha, un tiempo de gratitud por la provisión de Dios, y más profundamente aún, era una anticipación profética del reino mesiánico, cuando Dios habitaría permanentemente entre su pueblo. Zacarías capítulo 14 conecta explícitamente esta fiesta con los tiempos mesiánicos. El profeta habla de un tiempo cuando todas las naciones subirán a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Era, en esencia, una celebración que miraba hacia atrás, celebraba el presente y anticipaba el futuro. Durante la fiesta, había dos ceremonias particulares que son cruciales para entender nuestra historia: la ceremonia del agua y la ceremonia de la luz. Cada mañana durante los 7 días había una procesión solemne desde el templo hasta el estanque de Siloé. Un sacerdote llevaba una jarra dorada y la llenaba con agua. La procesión regresaba al templo mientras el pueblo cantaba los salmos 113 al 118, conocidos como el Jalel. Cuando llegaban al templo, el sacerdote derramaba el agua sobre el altar mientras el pueblo agitaba ramas de palma y gritaba: «Señor, sálvanos ahora». Era un momento de éxtasis espiritual, una súplica por las lluvias que necesitaban para las cosechas del próximo año. Pero el agua tenía un significado más profundo. Isaías capítulo 12, versículo 3, que se cantaba durante la ceremonia, decía: «Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación». El agua no era solo física, era espiritual, era sobre la sed del alma por Dios. Fue precisamente en el último día de la fiesta, el día más solemne, cuando esta ceremonia alcanzaba su clímax, que Jesús se puso de pie y proclamó lo que Juan capítulo 7 versículos 37 y 38 registra: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Era una declaración audaz, impactante. Jesús estaba diciendo: esa agua que derraman ceremonialmente, ese símbolo de vida y salvación que celebran, yo soy su cumplimiento, yo soy la fuente real de agua viva. Los líderes religiosos entendieron perfectamente la implicación. Jesús no estaba simplemente ofreciendo enseñanza espiritual, estaba reclamando ser la respuesta a las promesas mesiánicas, el cumplimiento de los símbolos del templo mismo. La segunda ceremonia importante era la iluminación del templo. En el atrio de las mujeres se erigían 4 candelabros enormes, cada uno con 4 copas de aceite. Cuando se encendían, su luz era tan brillante que, según el Talmud, iluminaba cada patio en Jerusalén. Los hombres más piadosos y respetados danzaban ante estas luces con antorchas, mientras los levitas tocaban música. Era una celebración de la luz de Dios que había guiado a Israel como columna de fuego en el desierto. Y fue también durante esta fiesta que Jesús declaró en Juan capítulo 8, versículo 12: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Otra vez, Jesús estaba tomando los símbolos más sagrados de la fiesta y aplicándolos a sí mismo. No era simplemente un maestro iluminado, era la luz misma que las ceremonias del templo solo simbolizaban. Todo esto había sucedido en los días inmediatamente anteriores al incidente con la mujer adúltera. Los fariseos estaban furiosos. Este carpintero galileo había usurpado sus ceremonias más sagradas para hacer afirmaciones blasfemas sobre sí mismo. Y ahora, al día siguiente de estas declaraciones monumentales, traían a esta mujer. No era solo una prueba legal, era una continuación de la batalla teológica que había estado ocurriendo durante toda la fiesta. En este contexto, cuando Jesús escribió en la tierra, no era un acto aislado, era parte de una narrativa más amplia sobre quién tenía la autoridad real para interpretar y aplicar la ley de Dios. ¿Eran los fariseos, los guardianes autoproclamados de la tradición, o era Jesús quien reclamaba ser el agua viva y la luz del mundo? La fiesta de los tabernáculos también enfatizaba la naturaleza temporal de las estructuras humanas versus la permanencia de la presencia de Dios. Las cabañas que construían eran deliberadamente frágiles, temporales,
un recordatorio de que toda seguridad humana es ilusoria sin Dios. Cuando Jesús escribió en el polvo de la tierra, estaba haciendo eco de este tema. Las acusaciones de los fariseos, su sistema religioso, su autoridad, todo era tan temporal como las palabras escritas en el polvo. Pero la misericordia que estaba a punto de mostrar, el perdón que ofrecería, eso sería eterno. La multitud que observaba este drama no era cualquier multitud. Eran peregrinos de todo el mundo judío, personas que habían viajado días o semanas para estar en Jerusalén para esta fiesta sagrada. Habían venido esperando encuentro con lo divino, esperando que tal vez, solo tal vez, este fuera el año cuando el Mesías se revelara. Y ahora estaban presenciando este extraño enfrentamiento. El rabino que había proclamado ser agua viva y luz del mundo estaba siendo probado con un caso de adulterio. Los líderes religiosos que deberían estar guiándolos en adoración estaban usando una mujer pecadora como arma política. En medio de la celebración de la provisión y protección de Dios, se estaba desarrollando un drama sobre juicio y misericordia. En medio de las ceremonias sobre agua viva, una mujer enfrentaba muerte por sequedad espiritual. En medio de la celebración de la luz, las tinieblas del pecado y la hipocresía amenazaban con apagar toda esperanza. Era el escenario perfecto para que Jesús revelara algo profundo sobre la verdadera naturaleza del reino de Dios. Y lo que estaba a punto de escribir conectaría todos estos hilos en una revelación que dejaría a sus adversarios sin palabras y a una mujer pecadora con una nueva oportunidad de vida. La clave para entender qué escribió Jesús en la arena está escondida en las palabras de un profeta que vivió 600 años antes. Jeremías, conocido como el profeta llorón, había escrito algo que ilumina completamente este misterioso momento en el templo. Jeremías capítulo 17 versículo 13 contiene una declaración que es absolutamente crucial. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Detengámonos un momento para absorber el peso de estas palabras. Jeremías está hablando sobre aquellos que abandonan a Dios, y dice específicamente que serán escritos en el polvo. La palabra hebrea aquí puede traducirse como tierra, polvo o suelo. Es exactamente el mismo concepto. Escribir en la tierra como señal de juicio sobre aquellos que rechazan a Dios. Pero nota la conexión específica que Jeremías hace. Estos que son escritos en el polvo son los que dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Recuerdas lo que Jesús acababa de proclamar el día anterior? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se había identificado como la fuente de agua viva. Los fariseos, expertos en las Escrituras, conocían este pasaje de Jeremías perfectamente. Era parte de sus estudios regulares, parte de las profecías que recitaban y memorizaban. No podían ignorar la conexión. Jeremías estaba escribiendo en un tiempo de crisis espiritual profunda en Israel. El pueblo había abandonado su devoción pura a Dios y había mezclado su adoración con prácticas paganas. Los líderes religiosos mantenían las formas externas de religión, pero habían perdido su corazón. El capítulo 17 de Jeremías es particularmente revelador porque contrasta dos tipos de personas, aquellos que confían en el hombre y aquellos que confían en Dios. Versículos 5 y 6 dicen: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. Pero luego, en los versículos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Ves el contraste? Los que confían en su propia justicia, en sus propias obras, en su propio entendimiento de la ley, son como plantas en el desierto, secas y sin vida. Pero los que confían en Dios son como árboles junto al agua, siempre verdes, siempre fructíferos. Los fariseos habían venido confiando en su conocimiento de la ley, en su posición religiosa, en su propia justicia. Pero al rechazar a Jesús como el Mesías, como la fuente de agua viva,
Estaban cumpliendo exactamente la profecía de Jeremías sobre aquellos que abandonan a Dios. Hay otro aspecto de Jeremías 17 que es devastador para la posición de los fariseos. El versículo 9 dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Y luego el versículo 10 responde: «Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». Los fariseos habían venido a juzgar el corazón de esta mujer, a condenarla por su pecado, pero Jeremías les recuerda que solo Dios puede verdaderamente conocer y juzgar el corazón humano. Ellos no tenían la autoridad ni la pureza para hacer tal juicio. Cuando Jesús comenzó a escribir en la tierra, cada fariseo educado presente habría comenzado a hacer conexiones mentales. Escribir en el polvo: los que abandonan a Dios, manantial de aguas vivas, el que acababa de proclamarse agua viva. Era como si las piezas de un rompecabezas profético de repente se unieran. Jesús no estaba simplemente garabateando en la tierra, estaba invocando una profecía específica sobre el juicio de aquellos que rechazan a Dios. Pero Jeremías tiene aún más que decir que es relevante para nuestra historia. En el capítulo 2, versículo 13, Dios dice a través del profeta: «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Los fariseos habían hecho exactamente esto. Habían abandonado el espíritu de la ley por la letra. Habían cambiado la relación con Dios por reglas y regulaciones. Habían construido un sistema religioso que era como una cisterna rota, incapaz de contener el agua viva del espíritu. Y ahora, frente a la verdadera fuente de agua viva, en lugar de beber, estaban tratando de destruirla. En lugar de reconocer al Mesías, estaban tramando su muerte. En lugar de recibir vida, estaban distribuyendo muerte. La profecía de Jeremías también habla sobre falsos profetas y líderes religiosos corruptos. El capítulo 23 es particularmente contundente, describiendo pastores que dispersan y destruyen las ovejas en lugar de cuidarlas. Los fariseos, que deberían haber sido pastores del pueblo, estaban usando a esta mujer como un arma, sin preocupación por su alma o su vida. Cuando Jesús escribió en la tierra, estaba conectando todos estos temas de Jeremías. Estaba diciendo, sin pronunciar una palabra, que los verdaderos transgresores no era la mujer que habían traído, sino ellos mismos, que habían rechazado la fuente de agua viva. Pero hay un detalle más en Jeremías que sella la conexión. En el capítulo 31, versículo 33, Dios promete a través del profeta: «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». La nueva alianza no sería escrita en piedra como la ley de Moisés, ni en el polvo como el juicio de los que rechazan a Dios. Sería escrita en el corazón. Y Jesús, al ofrecer perdón a esta mujer, estaba inaugurando esa nueva alianza, donde la misericordia triunfa sobre el juicio, donde la gracia supera a la ley. Los fariseos vinieron citando la ley escrita en piedra. Jesús respondió escribiendo en el polvo, invocando el juicio sobre aquellos que rechazan a Dios, pero luego ofreció la gracia de la nueva alianza escrita en el corazón. Era teología profunda, comunicada a través de un simple acto de escribir en la tierra. Ahora llegamos al corazón del misterio. ¿Qué exactamente escribió Jesús que tuvo un efecto tan devastador en los acusadores? Basándome en la conexión con Jeremías y en la reacción de los fariseos, la evidencia apunta fuertemente a algo específico y personal. Jesús escribió los nombres de los acusadores, pero no era simplemente una lista de nombres. En el contexto de Jeremías 17, versículo 13, escribir nombres en el polvo era una declaración profética de juicio. Era decir, ustedes son los que han abandonado la fuente de agua viva. Ustedes son los que están bajo juicio divino. Imagina el shock cuando el primer fariseo vio su propio nombre apareciendo en el polvo. Tal vez al principio pensó que era coincidencia, pero entonces vio el nombre del fariseo junto a él, y otro,
Uno por uno, sus nombres aparecían en la tierra. No era magia, era profecía cumplida. Era Jeremías 17, versículo 13, haciéndose realidad ante sus propios ojos. Ellos, los que se consideraban los más justos de Israel, estaban siendo identificados como aquellos que habían abandonado a Dios. Pero había algo más profundo ocurriendo aquí. En la cultura judía, el nombre no era solo un identificador, representaba la esencia de la persona, su carácter, su destino. Cuando Dios cambiaba el nombre de alguien en las Escrituras, señalaba una transformación fundamental de su ser. Tener tu nombre escrito era significativo en la teología judía. Hablaban del libro de la vida, donde estaban escritos los nombres de los justos. En el Salmo 69, versículo 28, David ora para que los malvados sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Pero aquí, sus nombres no estaban siendo escritos en un libro celestial permanente. Estaban siendo escritos en el polvo, en la tierra temporal, que sería barrida por el viento. Era una declaración sobre la naturaleza temporal y vana de su justicia propia. Algunos comentaristas antiguos sugieren que Jesús no solo escribió nombres, sino que junto a cada nombre escribió un pecado específico. No necesariamente pecados escandalosos, pero pecados que cada hombre sabía que había cometido. Pecados secretos que pensaban que nadie conocía. Imagina, Simón, codicia; José, lujuria; Ananías, mentira. Cada hombre viendo no solo su nombre, sino su pecado secreto expuesto en la tierra sagrada del templo, no públicamente humillados, porque solo ellos podían ver lo que Jesús escribía desde su ángulo, pero personalmente devastados. Esto explicaría por qué Juan nos dice que se fueron uno por uno, comenzando desde los más viejos. Los ancianos tenían más años de pecados acumulados, más secretos oscuros, más razones para temer lo que Jesús podría escribir a continuación. Pero creo que incluso si Jesús solo escribió los nombres, el efecto habría sido el mismo, porque cada hombre sabía sus propios pecados. Cuando vieron su nombre en el polvo, en el contexto de la profecía de Jeremías, sus propias conciencias hicieron el resto del trabajo. Era como si Jesús hubiera colocado un espejo divino frente a cada uno de ellos. No necesitaba acusarlos públicamente. Sus propios corazones los acusaban. La ley que tanto conocían testificaba contra ellos. Piensa en el terror sagrado de ese momento. Estos hombres habían venido seguros de su justicia, seguros de su autoridad moral para juzgar, y de repente se dieron cuenta de que ellos eran los que estaban siendo juzgados. El acusador se había convertido en el acusado. También es posible que Jesús haya escrito versículos específicos de la Escritura que exponían su hipocresía. Tal vez escribió Éxodo capítulo 23, versículo 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. O tal vez Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado. Por el dicho de 2 o de 3 testigos, se establecerá el asunto, recordándoles que su juicio era inválido, porque faltaba el coacusado masculino. Cada palabra que Jesús escribía era como un martillo golpeando sus conciencias. Cada letra trazada en el polvo era un recordatorio de su propia mortalidad, su propia falibilidad, su propia necesidad de misericordia. Y mientras Jesús escribía, el silencio se profundizaba. Ya no era solo ausencia de sonido, era la presencia palpable del juicio divino. Era como si el cielo mismo estuviera observando, esperando ver qué harían estos hombres cuando fueran confrontados con su propia pecaminosidad. La mujer también observaba. Por primera vez en esta terrible experiencia, veía a sus acusadores no como jueces todopoderosos, sino como hombres asustados, hombres culpables, hombres que de repente parecían muy pequeños y vulnerables. El poder había cambiado completamente en la situación. Los que habían venido con autoridad para condenar ahora estaban siendo juzgados. El que había sido puesto a prueba ahora era el juez. La que había sido traída para morir ahora veía a sus acusadores huir, y todo por nombres escritos en el polvo, nombres que el viento borraría en minutos, pero cuyo impacto duraría toda la vida.
nombres que revelaban la verdad fundamental. Todos somos pecadores necesitados de gracia. Jesús no necesitó gritar, no necesitó sermones largos, no necesitó debates teológicos complicados. Solo necesitó escribir en la tierra y dejar que la palabra de Dios, a través de Jeremías, hiciera su trabajo en los corazones culpables. Era juicio y misericordia perfectamente balanceados. Juicio suficiente para exponer el pecado, pero no tanto como para destruir al pecador. Una oportunidad para el arrepentimiento, no una sentencia de condenación irreversible. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estas palabras, registradas en Juan capítulo 8, versículo 7, resonaron en el patio del templo como un trueno espiritual. Y después de pronunciarlas, Jesús se inclinó de nuevo y continuó escribiendo. La reacción fue extraordinaria. Juan capítulo 8, versículo 9 nos dice: «Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros». Notemos varios detalles fascinantes aquí. Primero, dice que fueron acusados por su conciencia. La palabra griega aquí es syneidesis, que significa conocimiento compartido, coconocimiento. Era como si su conocimiento de la ley se hubiera vuelto contra ellos, testificando en su contra. La conciencia es algo curioso. Puede dormir por años, adormecida por la rutina religiosa y la justicia propia, pero cuando es despertada por el Espíritu de Dios, se convierte en el fiscal más implacable. No hay defensa contra nuestra propia conciencia cuando es iluminada por la verdad divina. Estos hombres habían venido preparados para debatir puntos de ley, para argumentar tecnicismos legales, para atrapar a Jesús en contradicciones, pero no estaban preparados para enfrentar sus propias almas. No tenían defensa contra el espejo que Jesús había puesto frente a ellos. El segundo detalle fascinante es el orden de su retirada, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué los ancianos primero? Había varias razones profundas para esto. Los ancianos tenían más experiencia de vida, lo que significaba más pecados acumulados. Cada año añadido a su vida era otro año de compromisos morales, de pequeñas corrupciones, de hipocresías justificadas. Cuando vieron sus nombres en el polvo, vieron décadas de fracaso moral desfilando ante sus ojos. Pero también los ancianos eran supuestamente los más sabios, los más versados en las Escrituras. Ellos habrían reconocido inmediatamente la referencia a Jeremías, habrían entendido más rápidamente las implicaciones teológicas de lo que Jesús estaba haciendo. Además, en la cultura del honor y la vergüenza del Medio Oriente, los ancianos tenían más que perder. Habían construido reputaciones durante décadas, eran respetados, venerados, considerados pilares de la comunidad religiosa. La caída desde esa altura sería devastadora. Imagina la escena. El fariseo más anciano, tal vez el líder del grupo, ve su nombre en el polvo. Entiende inmediatamente la referencia a Jeremías. Sabe que ha sido expuesto, no ante los hombres, pero ante Dios. Y silenciosamente, sin una palabra, da media vuelta y se va. Su salida le da permiso a los otros para irse. Si el más respetado entre ellos no puede enfrentar este desafío, ¿quién puede? Uno por uno, en orden descendente de edad y estatus, se van retirando. Es importante notar que no se fueron discutiendo o protestando. No dijeron, esto es un truco, o no prueba nada. Se fueron en silencio, derrotados no por argumentos, sino por la verdad sobre sí mismos. Cada hombre que se iba era una admisión tácita de culpabilidad. Estaban confesando, sin palabras, que no estaban calificados para arrojar la primera piedra. Estaban admitiendo que ellos también eran pecadores, que ellos también merecían juicio, que ellos también necesitaban misericordia. Y aquí hay algo hermoso escondido en esta retirada vergonzosa. Era también una oportunidad para el arrepentimiento. Jesús no los humilló públicamente, no gritó sus pecados para que todos escucharan. Les dio la oportunidad de irse con algo de dignidad restante, con la posibilidad de reflexionar y tal vez cambiar. Algunos comentaristas sugieren que algunos de estos hombres podrían haberse convertido más tarde en seguidores de Jesús.
Quizás el encuentro con su propia pecaminosidad los preparó para recibir el mensaje de gracia que Jesús predicaba. La tradición dice que Nicodemo, quien más tarde defendería a Jesús, podría haber estado entre este grupo. Mientras los acusadores se retiraban, algo profundo estaba sucediendo teológicamente. El sistema legal del antiguo pacto se estaba desmoronando ante el nuevo pacto de gracia. La ley de piedra estaba cediendo ante la ley del amor. El juicio sin misericordia estaba siendo reemplazado por la misericordia que triunfa sobre el juicio. También había una ironía divina en la situación. Habían venido usando la ley de Moisés como arma, pero Jesús usó esa misma ley para desarmarlos. La ley requería testigos sin pecado para casos capitales. La ley requería que ambas partes culpables estuvieran presentes. La ley requería justicia, pero también misericordia. Al irse, estaban admitiendo que habían violado la ley que pretendían defender. Habían sido selectivos en su aplicación, crueles en su implementación, hipócritas en su ejecución. La ley que idolatraban se había vuelto contra ellos. Y mientras el último acusador desaparecía en las sombras del templo, quedaba una escena extraordinaria: Jesús, la mujer y la multitud observando. Los acusadores se habían ido. Las piedras no serían arrojadas. La ejecución había sido cancelada. Pero más que eso, un principio había sido establecido que resonaría a través de los siglos. Aquellos que son rápidos para juzgar deberían primero examinarse a sí mismos. Aquellos que demandan justicia perfecta deberían primero considerar su propia necesidad de misericordia. La retirada de los acusadores no fue solo una derrota táctica, fue una reconfiguración fundamental de cómo entendemos la justicia, el juicio y la gracia. Fue el momento cuando la religión del castigo comenzó a ceder ante la fe del perdón. Y en el centro de todo estaba una mujer que había venido a morir y ahora se encontraba inexplicablemente viva, sola con el único hombre en toda la historia que realmente tenía el derecho de arrojar la primera piedra. El patio del templo estaba ahora extrañamente silencioso. Donde minutos antes había una multitud sedienta de sangre, ahora solo quedaban Jesús, la mujer y los observadores a distancia. Juan capítulo 8 versículo 9 concluye: «Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio». Es un detalle hermoso que Juan nota que ella estaba en medio. Ya no estaba siendo arrastrada, ya no estaba siendo empujada, estaba de pie en el centro, pero ahora el centro no era de condenación, sino de gracia a punto de ser revelada. Jesús se enderezó. El que había estado escribiendo en el polvo ahora miraba a la mujer directamente, y le hizo una pregunta que debe haberle sonado casi surrealista. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Juan capítulo 8 versículo 10. Era una pregunta retórica, por supuesto. Ambos podían ver que los acusadores se habían ido, pero Jesús le estaba dando a ella la oportunidad de procesar lo que acababa de suceder, de darse cuenta de que el peligro inmediato había pasado. Su respuesta fue simple, casi susurrada: «Ninguno, Señor». Juan capítulo 8 versículo 11. En esas dos palabras hay todo un mundo de asombro, confusión y tal vez el comienzo de esperanza. Llamarlo Señor era significativo. La palabra griega es Kyrios, que puede significar simplemente Señor como título de respeto, pero también puede significar Señor en el sentido divino. Tal vez ella no entendía completamente quién era Jesús, pero reconocía que había algo diferente, algo santo en él. Y entonces vienen las palabras que han resonado a través de 2 milenios, palabras que han traído esperanza a millones de pecadores desesperados. Ni «yo te condeno, vete y no peques más». Detengámonos en la primera parte, «ni yo te condeno». Jesús era literalmente la única persona presente que tenía el derecho moral de condenarla. Él era sin pecado. Él podría haber arrojado no solo la primera piedra, sino todas las piedras. Según su propio estándar, el que esté sin pecado, él calificaba perfectamente. Pero eligió no condenar. Y aquí está lo crucial. No era porque el pecado no importara, no era porque el adulterio fuera aceptable, era porque él tenía una misión diferente. Como él mismo diría más tarde en Juan, capítulo 3, versículo 17,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La ausencia de condenación no era ausencia de justicia, era presencia de gracia, era justicia satisfecha de una manera diferente, una manera que sería completamente revelada en la cruz, donde Jesús tomaría sobre sí mismo la condenación que esta mujer y todos nosotros merecíamos. Pero nota que la gracia no vino sola, vino con una instrucción: vete y no peques más. El perdón no era licencia para continuar en pecado, era liberación del pecado para vivir de manera diferente. Esta instrucción revela algo importante sobre cómo Jesús ve el pecado y a los pecadores. No definió a esta mujer por su pecado, no dijo vete adúltera o vete pecadora, dijo simplemente vete, como una persona completa, no reducida a su peor momento, pero sí reconoció la realidad del pecado. No peques más. Era tanto un reconocimiento de que había pecado como una expectativa de que podía vivir de manera diferente. No era trata de no pecar o haz tu mejor esfuerzo. Era una declaración de posibilidad. Puedes vivir sin este pecado. Hay algo poderoso en la secuencia aquí. Primero vino el no condenación, luego vino la instrucción moral. Jesús no dijo: si prometes no pecar más, entonces no te condeno. La gracia precedió a la expectativa, el amor precedió a la ley, la aceptación precedió al cambio. Esto invierte completamente el orden religioso típico. La religión dice: cambia, y entonces serás aceptado. Jesús dice: eres aceptada, ahora puedes cambiar. La religión pone la transformación como condición para la gracia. Jesús ofrece la gracia como fundamento para la transformación. Imagina lo que debe haber significado para esta mujer escuchar estas palabras. Había venido esperando morir. Había sido humillada, expuesta, usada como herramienta política. Probablemente había internalizado la vergüenza, viéndose a sí misma como los otros la veían, despreciable, desechable, digna solo de muerte. Y entonces este rabino, este hombre santo que había hecho huir a sus acusadores con solo escribir en el polvo, la mira y dice: ni yo te condeno. Era como si años de vergüenza se levantaran de sus hombros, como si cadenas invisibles se rompieran, como si pudiera respirar por primera vez. Pero el no peques más también era un regalo. Era Jesús diciendo: no tienes que vivir así. No estás condenada a repetir estos patrones. No eres prisionera de tu pasado. Puedes elegir diferente. Puedes ser diferente. No sabemos qué pasó con esta mujer después. La Escritura no nos dice su nombre ni su historia posterior. Algunas tradiciones sugieren que se convirtió en seguidora de Jesús, tal vez una de las mujeres que lo apoyaban en su ministerio. Otros sugieren que podría haber sido María Magdalena, aunque no hay evidencia bíblica directa para esto. Pero en cierto sentido, su anonimato es perfecto, porque ella representa a todos nosotros. Todos hemos sido sorprendidos en nuestro pecado. Todos hemos enfrentado acusación, si no de otros, de nuestra propia conciencia. Todos necesitamos escuchar esas palabras: ni yo te condeno. El encuentro también revela algo profundo sobre la naturaleza de Jesús. Él es tanto perfectamente justo como perfectamente misericordioso. No comprometió la justicia, la cumplió de manera diferente. No minimizó el pecado, ofreció una salida de él. Este es el corazón del Evangelio condensado en una escena. La ley nos acusa y tiene razón en hacerlo. Somos culpables, pero Jesús interviene, no para negar nuestra culpabilidad, sino para absorberla, para ofrecer perdón no basado en nuestro mérito, sino en su gracia. Y el vete es importante también. No era solo eres perdonada, ahora siéntate aquí y disfruta tu perdón. Era vete, sal al mundo, vive tu nueva vida. El perdón no es para ser atesorado pasivamente, sino para ser vivido activamente. La gracia no es estática, es dinámica, propulsándonos hacia una nueva forma de vivir. Han pasado 2000 años desde aquella mañana en el Templo de Jerusalén, pero las ondas de lo que sucedió allí continúan expandiéndose, tocando vidas, transformando corazones, desafiando sistemas religiosos rígidos y ofreciendo esperanza a los desesperados.
Lo que Jesús escribió en la arena fue borrado por el viento hace mucho tiempo, pero lo que reveló sobre la naturaleza de Dios, sobre el equilibrio entre justicia y misericordia, sobre la universalidad del pecado y la disponibilidad de la gracia, eso permanece grabado en la conciencia de la humanidad. Pensemos en las lecciones profundas que emergen de esta historia, lecciones que son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. La primera lección es sobre la naturaleza universal del pecado. Cuando Jesús dijo, el que esté sin pecado, no estaba estableciendo un estándar imposible, estaba revelando una verdad que todos preferimos ignorar. Todos somos pecadores. No hay una clase especial de personas buenas que tienen el derecho de condenar a las malas. Esta verdad es liberadora y aterradora a la vez. Liberadora porque significa que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. Aterradora porque significa que no podemos escondernos detrás de nuestra justicia propia. El campo está nivelado al pie de la cruz. En nuestro mundo de redes sociales y cultura de cancelación, donde la gente es rápida para señalar y condenar los errores de otros, esta lección es especialmente relevante. Antes de publicar esa crítica devastadora, antes de unirnos al mob virtual para destruir a alguien por un error, deberíamos recordar que nuestros nombres también podrían estar escritos en el polvo. La segunda lección es sobre el peligro de la religión sin compasión. Los fariseos tenían razón en la letra de la ley. El adulterio era pecado. La ley prescribía castigo. Pero habían perdido completamente el corazón de Dios, que es misericordioso y compasivo, lento para la ira y abundante en amor. Cuando la religión se convierte en un garrote para golpear a los caídos en lugar de una mano extendida para levantarlos, ha perdido su camino. Cuando usamos las Escrituras como armas en lugar de como medicina, hemos malentendido fundamentalmente el corazón de Dios. ¿Cuántas personas han sido alejadas de la fe, no por Jesús, sino por los fariseos modernos, que usan la religión para condenar, controlar y aplastar? ¿Cuántos han huido de la Iglesia, no porque rechacen a Dios, sino porque no pueden soportar más la hipocresía de los que dicen representarlo? La tercera lección es sobre el poder transformador de la gracia. Jesús no le dio a la mujer una conferencia sobre moralidad. No la hizo prometer que nunca pecaría de nuevo antes de perdonarla. Simplemente le ofreció gracia y luego la invitó a vivir de manera diferente. La gracia precede a la transformación. El amor precede al cambio. La aceptación precede al crecimiento. Este es el orden divino que la religión humana constantemente intenta invertir. Queremos que la gente se limpie antes de venir a Dios, pero Dios los acepta sucios y entonces los limpia. Piensa en tu propia vida. Los momentos de verdadera transformación vinieron de condenación o de gracia. ¿Cambiaste porque alguien te avergonzó o porque alguien te amó lo suficiente para ver más allá de tu pecado hacia tu potencial? La cuarta lección es sobre el valor inherente de cada persona. La mujer en esta historia era vista por todos como desechable. Los fariseos la usaron como herramienta. La sociedad la veía como propiedad dañada. Pero Jesús la vio como una persona digna de redención. En un mundo que constantemente devalúa la vida humana, que trata a las personas como commodities, que descarta a los inconvenientes, necesitamos recuperar esta visión de Jesús. Cada persona, sin importar su pecado, su estatus, su pasado, lleva la imagen de Dios y es digna de dignidad y oportunidad de redención. La quinta lección es sobre la diferencia entre exposición y restauración. Los fariseos querían exponer el pecado de la mujer para destruirla. Jesús expuso el pecado de los fariseos para darles oportunidad de arrepentirse. La exposición que destruye viene del orgullo. La exposición que restaura viene del amor. Cuando confrontamos el pecado, ¿es para destruir o para restaurar? ¿Es para sentirnos superiores o para ayudar genuinamente? ¿Es para castigar o para sanar? Nuestras motivaciones importan tanto como nuestras acciones. La sexta lección es sobre la autoridad única de Jesús. Solo Él podía decir, ni yo te condeno, porque solo Él era sin pecado. Solo Él podía ofrecer verdadero perdón,
porque solo Él pagaría el precio por ese perdón en la cruz. Esto nos recuerda que el cristianismo no es simplemente una filosofía moral o un sistema ético. Es sobre una persona, Jesús, quien tiene autoridad única para perdonar pecados, porque Él es únicamente calificado para hacerlo. La séptima lección es sobre la relación entre verdad y gracia. Jesús no negó que la mujer había pecado. No dijo, el adulterio está bien, o no importa lo que hagas. Reconoció el pecado, pero ofreció gracia. Mantuvo el estándar moral, pero proporcionó el poder para alcanzarlo. Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. No gracia sin verdad, que sería permisividad. No verdad sin gracia, que sería crueldad, sino ambas, perfectamente balanceadas, perfectamente integradas. Y finalmente, esta historia nos enseña sobre la escritura de Dios. Los fariseos vinieron con la ley escrita en piedra. Jesús escribió en el polvo, temporal y efímero. Pero su verdadera escritura no fue en piedra ni en polvo, sino en corazones humanos. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3, habla de ser carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La mujer que salió del templo ese día llevaba algo más poderoso que la ley escrita en piedra. Llevaba la gracia escrita en su corazón. Llevaba la experiencia transformadora del perdón divino. Llevaba la prueba viviente de que Dios prefiere misericordia sobre sacrificio. Hoy, 2000 años después, cada vez que elegimos gracia sobre juicio, cada vez que extendemos misericordia en lugar de condenación, cada vez que vemos a una persona más allá de su pecado, estamos continuando lo que Jesús comenzó ese día en el templo. Los nombres escritos en el polvo se borraron hace mucho tiempo, pero el mensaje permanece claro. Todos necesitamos gracia, todos podemos ofrecer gracia, y en ese intercambio de gracia, el reino de Dios se hace presente entre nosotros. La próxima vez que te sientas tentado a arrojar piedras, recuerda que tu nombre también podría estar escrito en el polvo. Y la próxima vez que te sientas condenado por tu pecado, recuerda que hay uno que dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la buena noticia que resonó desde un patio del templo polvoriento hasta los confines de la tierra. Esa es la esperanza que transforma acusadores en arrepentidos y pecadores en santos. Ese es el misterio escrito, no en arena que se desvanece, sino en corazones que laten con nueva vida. Y ese misterio continúa escribiéndose hoy, en cada vida tocada por la gracia, en cada corazón transformado por el amor, en cada persona que descubre que su historia no termina con su pecado, sino que comienza de nuevo con el perdón, porque al final, lo que Jesús escribió en la arena no era solo juicio para los orgullosos o gracia para los humildes. Era una invitación para todos. Dejen sus piedras, reciban misericordia y vayan a vivir de manera diferente. Era el Evangelio escrito en polvo, pero destinado para la eternidad. Y eso, amigo mío, es el misterio que nadie puede explicar completamente, pero que todos podemos experimentar, el misterio del amor divino que se inclina para escribir en nuestra tierra, en nuestra humanidad polvorienta, un mensaje de esperanza que el viento del tiempo nunca podrá borrar.